Ok, está grabando. A ver, vamos a poner aquí, ya que no estoy compartiendo pantalla. Ajá, ok. Ahora no. Presenta. Ok, bueno, buenos días. Bienvenidos a una nueva prepa de computación emergente. Como les dije por el grupo, ya esta va a ser la última total. Eh, Veremos un pequeño repaso de todo lo que va para este parcial 2. Veremos, como siempre, las preguntas de selección múltiple. Y bueno, em, trataremos de revisar también preguntas de desarrollo. Y bueno, si tienen dudas del proyecto, si es que les ha surgido dudas, han tenido chance de revisarlo, bueno, podemos, podemos verlas también. Entonces ya tienen la pregunta 2 disponible. Al final resultó ser un tema de LLM. Em, Tienen el proyecto, evidentemente. Y bueno, el parcial ya saben que es el jueves que viene. Y el proyecto lo entregan hasta el lunes, no, hasta el domingo de semana 11, si mal no recuerdo. Y la pregunta creo que es hasta el sábado de semana 11 también. Entonces, bueno, pónganse, pónganse con eso. Todos se está viendo, ¿no? Bueno, aquí me parece que estoy compartiendo. Y se ve bien. Ok. Entonces, empecemos, ¿no? Empecemos con otra vez los puntos claros, como la prepa del parcial 1. En primer lugar, tenemos todo el tópico de procesamiento del lenguaje natural, ¿no? Todas las herramientas que nos permiten a través de nuestro lenguaje comunicarnos con IAs e inversa. Entonces, ¿qué tenemos que tener claros? Bueno, tenemos que tener claro que para este problema, para generar modelos que procesen lenguaje, no es posible usar redes neuronales tradicionales, ¿no? Por ya todos los temas que vimos en detalle en la primera prepa. Em, Hay que recordar que estos son modelos secuenciales, que estamos trabajando con secuencias, con temporalidad. Luego vimos que existe un modelo, un tipo de red neuronal, que se llaman redes recurrentes, que están diseñadas para incorporar ese elemento de temporalidad y análisis de secuencias. Como tenemos redes neuronales recurrentes, ellas tienen entradas y salidas, ¿no? Y pasos en el tiempo. A lo largo de esos pasos en el tiempo, yo puedo o seguir recibiendo más información o seguir botando más información. Es decir, o puedo, por cada paso en el tiempo tengo una entrada diferente, o por cada paso en el tiempo tengo una salida diferente y así. De ahí surgen los tipos de redes recurrentes, que dependerá de la aplicación. Many to many, many to one, one to many, y así. Después vimos el entrenamiento y uso de las redes recurrentes. En la clase vimos, si no me equivoco, predicción de texto. Entonces el entrenamiento, em, lo que hace es tomar, no, es generación de texto. Tomar como entrada las palabras de digamos, mi dataset e ir estimando. Generando estimaciones. Y luego en el uso, pues ya en producción, digámoslo así, la red recurrente para generar texto lo que hace es botar una estimación y para el siguiente paso en el tiempo recibe esa estimación anterior, ¿no? Eso lo vimos en la prepa correspondiente. Después vimos tokenización, que es que no solo trabajamos con palabras, sino podemos trabajar con letras.
tiene unas ventajas y unas desventajas asociadas. Luego, la representación de palabras, One Hot, Bag of Words y Word2Vec, cada uno con sus ventajas y desventajas también. Y nos quedamos al final con Word2Vec. One Hot era bastante inconveniente, uso de memoria, vectores muy dispersos, etcétera. Bag of Words va por el mismo orden. Word2Vec es el más útil. Y con Word2Vec llegamos a una parte que es representación por características, porque el Word2Vec me permite eso, me permite representar palabras en vectores de una cierta dimensionalidad. Esos vectores que se llaman embeddings son generados intrínsecamente por la red neuronal, y todas estas representaciones, que aparte tienen unas características bien chéveres y tienen, como digo, muchas más ventajas que estas otras dos representaciones. Con estos embeddings nosotros los podemos apilar y generar una, una estructura de datos que nos almacene toda esa información, que es la matriz de embeddings, que es una información que está ya eh, ordenada, digamos, encapsulada, para poder importar esa información o poder exportarla. O sea, podemos traerla de Internet, por ejemplo. Y eso tiene toda una serie de consecuencias que también vimos. Y en particular, todo este proceso de generación de embeddings es un proceso no supervisado. Entonces, lo único que vemos de aprendizaje no supervisado en el curso. ¿Por qué es no supervisado? Bueno, porque la red neuronal no tiene esas representaciones, no tiene lo que llamamos el ground truth, no tiene un valor real con la que comparar y generar un costo y optimizar las representaciones, sino ella las va generando por sí misma, ella va hallando esas relaciones intrínsecas por sí misma. Entonces es al final un proceso no supervisado. Em, Eso es por este primer bloque de lenguaje natural. Después evolucionamos sobre las redes recurrentes y vimos que hay un problema con esta arquitectura, y es que tiene el gradiente desvaneciente. ¿Por qué? Porque, bueno, ya con solo un texto de muchas palabras o de muchos caracteres, hacer el backpropagation usual es inconveniente, porque hay muchos pasos, hay muchas derivadas parciales que hay que calcular, entonces es muy susceptible al gradiente desvaneciente. ¿Qué surgió con esto? La arquitectura LSTM, que usa bloques residuales. Bloques residuales con este componente de la célula de memoria, que me permite tomar una especie de atajo al hacer el backpropagation y pues no, no sufrir del gradiente desvaneciente, que es literal como un bloque residual. ¿Ok? Aparte de esta arquitectura LSTM, vimos todas las formas de calcularla, entre ellas, o sea, todos los cálculos. Ahí hay tres elementos importantes, que es que tiene compuertas, tres compuertas: una input, una output y la F, una forget, perdón, ajá, exacto, forget. Input, output, forget. Nosotros podemos estudiar esos casos borde de las compuertas forget e input. ¿Cómo así casos borde? Bueno, como estas compuertas se usan para los cálculos de las células, de la célula final, la candidata, etcétera, nosotros podemos preguntarnos qué sucede si la forget vale 1, por ejemplo.
es una matriz con puros unos. O si la input vale uno, o si la input vale cero, o la forget vale cero. Eso lo podemos estudiar y bueno, lo podemos estudiar porque ya veremos que hay preguntas de parcial que son de esto. Luego seguimos avanzando en el tiempo, nos dimos cuenta que estos modelos son, aparte de tener un cálculo muy complejo, ¿no? Porque son un poco de fórmulas todas locas, aparte tienen problemas con la retención de la información, la atención, todas estas cosas. Para resolver esto llegó la arquitectura Transformer, allá por 2017, con el paper que estaba relacionado a ChatGPT, que incluye los elementos de self-attention y multi-head attention. Que self-attention es exacto, tener este contexto, también darle ponderación a los contextos. Bueno, eso también lo vimos en la prepa correspondiente y en el curso tienen su semana asignada, pues. Con ello, bueno, también llegó el procesamiento paralelo, paralelizado, ya no es secuencial, sino que el transformer recibe toda la información como una matriz cuadrada en función de la cantidad de palabras de la entrada y la procesa. Todo eso de manera paralelizada. Para ello, definir ese tamaño en que puede alcanzar la matriz cuadrada, se define la ventana de contexto, que es entonces un nuevo hiperparámetro. Y con Transformer, no solo llegó ChatGPT, sino llegaron otros muchos modelos, grandes, grandes modelos del lenguaje en inglés, el LLM, que son todos los que ya conocen. Esto es con procesamiento del lenguaje natural. Después vimos un gran bloque que es de aprendizaje reforzado. Un nuevo paradigma, un nuevo paradigma de la IA, en el que le damos de cierta forma la vuelta a nuestra forma de pensar. Entonces, tener presente siempre qué es lo que realmente hacemos en aprendizaje reforzado. Y bueno, es que tenemos un conjunto de elementos nuevos, que es el agente, la acción, la recompensa, el ambiente y los estados, ¿no? Ahorita ya no era como antes, que teníamos, que calculábamos un valor, un costo, que era un castigo para el modelo, sino ahora calculamos señales de feedback que van a ayudar, que van a recompensar al modelo. Y de ahí se genera un nuevo ciclo que es el ciclo de acción y recompensa. Está la gente que toma una acción sobre un ambiente, el ambiente en respuesta le devuelve una recompensa y un estado, una configuración de ese ambiente. Detallando sobre el agente, vimos que él tiene varios componentes que son muy importantes, como es la política, ese conjunto de reglas, digámoslo así, que le dicen qué hacer a la gente, que puede ser tanto determinística como estocástica. En general, por no decir siempre, va a ser estocástica en la realidad, pues. Vimos que también tiene una función de valor del Estado, porque él necesita conocer qué tan valioso es estar en un cierto estado. Qué, qué, exacto. Qué tan beneficioso es que el agente esté en un cierto estado. Bueno, eso tiene una función y esa es la función B de eso. Luego tenemos la función de valor de acción.
Q, que es más o menos lo mismo que la anterior, pero no solo toma en cuenta el estado, sino que toma la acción. La valora, entonces dice, ah, bueno, si yo estoy en este estado y tomo esta acción, ¿qué tanto me beneficia? Y claro, ¿qué tanto me beneficia? Hablamos del futuro, que es importante entender que aquí estamos siempre considerando eh, ¿cómo se llama esto? Sí, casos en el futuro, toma de decisiones a futuro. Al final las recompensas son señales, digamos, retardadas, ¿no? Porque no es instantánea, sino que la recompensa verdadera viene, se recibe más adelante. Ah, bueno, y evidentemente aquí hay que tener en cuenta que entonces el objetivo es maximizar la recompensa esperada acumulada. Luego vimos también que la gente tiene un modelo, una, una representación, esa es una representación interna que tiene del ambiente. En particular tiene una representación de probabilidades de pasar de un estado a otro con una cierta acción y también tiene una representación de las recompensas que puede recibir en cada estado, o sea, un valor esperado según los estados. Luego vimos que el proceso se organiza en episodios, que en un episodio transcurren, se dan muchas acciones y muchos estados, y que cada episodio cierra con un estado terminal, ¿ok? Que con, bueno, no sé si revisaron la prepa de introducción a este tema, pero bueno, la pregunta de selección del final era cero, porque bueno, ese en el enunciado te decían que era un estado terminal. Si es un estado terminal, ya ahí no hay estados posibles en el futuro, no hay acciones posibles en el futuro porque cerró el episodio, no hay más nada que hacer. Entonces, ese, ese, la recompensa, era la recompensa, cero, ¿ok? El value state. Luego tenemos la parte de la política óptima, que es lo que alcanzamos siempre, lo que aspiramos a hallar. Es como el agente tiene que tomar sus decisiones sobre el ambiente de manera que sea totalmente óptima, que maximice la recompensa acumulada esperada. Para ello usamos herramientas como la tabla Q. La tabla Q, una forma de representar la función Q. Para estos cálculos usamos la ecuación de Bellman, que es una reescritura de la función de valor, sección Q. Y con esta tabla Q y esta ecuación de Bellman podemos hacer cálculos y aplicar algoritmos como Value Iteration y Policy Iteration. Solo para estos podemos usar tabla Q. Y aquí nos encontramos con el primer epsilon, ¿no? Que es el de Value Iteration, la condición de parada. Después pudimos ver que podíamos no depender del modelo, podíamos despojarnos de él y elaborar algoritmos model free. Para model free, dado que ya no hay probabilidades no tenemos la gente no tiene una representación de las probabilidades de transición y las recompensas esperadas, toca elaborar un esquema que sea de exploración y explotación, epsilon greedy, epsilon greedy, y rediseñar los algoritmos. Entonces, en este caso tenemos Sarsa y tenemos Q-Learning. Epsilon greedy se determina por otro nuevo parámetro que nuevamente se llama epsilon, lamentablemente. Así que no lo confundan con el primero porque son bastante distintos, muy importante. Y bueno, este segundo epsilon
así como el otro, dependiendo del valor, eh, vamos a tener unos resultados u otros, vamos a tener casos, dependiendo del valor. Pero eso lo profundizamos en la prepa anterior. Después de toda esta introducción y de ver Model Free, llegamos al Deep Q Learning. Y Deep Q Learning surge porque queremos crear agentes que aprendan en ambientes mucho más complejos de lo que eh, de lo que estuvimos habituados en la introducción. Ambientes con una gran cantidad de estados y acciones. Para ello, combinamos el aprendizaje profundo y el reforzado. Y se crea uno de los modelos de las arquitecturas quizás más usadas. La verdad es que no sé si se ha creado una. Bueno, sí, es esta. Esta es la única. Em, Creamos la DeepQ Network. Es decir, ahora vamos a introducir todo el aprendizaje de redes neuronales tradicionales. Lo vamos a combinar con el aprendizaje reforzado. ¿Para qué? Bueno, para hallar una aproximación a la función Q. Porque la parte ya el formato tabular ya no nos funciona, porque esa estructura de datos va a ser muy grande, etcétera, etcétera. Entonces usamos redes neuronales para aproximar esa función y allá aproximar los valores. Y aquí entran los 6 elementos importantes a tener en cuenta. Y es, bueno, cómo va a ser la entrada de la red, a esta red, dependiendo del caso. En la mayoría de casos suelen ser imágenes, ¿no? Pero es importante tenerlo en cuenta. Cómo va a ser la entrada. En ese caso, en el caso del proyecto 2 van a ser imágenes. En el caso de, por ejemplo, AlphaGo, que es el modelo que aprendió a jugar Go, no solo recibía una imagen del tablero, sino una matriz mucho más compleja y con más detalles. Así que es importante definir eso, para que el agente tenga toda la información y pueda elaborar hallar su política óptima adecuadamente. Luego tenemos el replay buffer, que no es más que un almacén de experiencias pasadas, que nos permite, entre otras cosas, romper la temporalidad, tener toda la información, va a fungir como el dataset, como un dataset que vimos anteriormente en la primera parte. Eso es lo que va a usar la red para entrenar. Después tenemos la red real, que recibe el estado actual y se actualiza continuamente, los pesos se actualizan continuamente. Me va a estimar unos ciertos valores Q. Y luego la red target, que recibe el estado siguiente, S', y solo se actualiza con cierta frecuencia. Es la copia de la red real, cada n iteraciones. Esa frecuencia la podemos definir, es un hiperparámetro nuevo. Y todo esto lo hacemos porque queremos estabilizar el aprendizaje. Queremos tener algo con que comparar nuestra red real para calcular el costo y para minimizarlo. Y luego tenemos la función de costo, que no es más que o sea, no depende, tan solo depende de los valores Q de estas anteriores redes, como siempre. Un error, la diferencia, bueno, el error cuadrático. Minimizamos con ese cálculo de la función de costo, minimizamos eso y eso es lo que se usa para optimizar. ¿Ok? Entonces, em, bueno, vamos ahora sí con las preguntas. Esta es la primera. Ahorita sí, les digo que van a haber selección múltiple, no como la prepa pasada que creo que no hubo selección múltiple, pero aquí sí vamos a tener varias.
En general es selección múltiple, siempre tenganlo presente, siempre, siempre. Y recordar que hay que marcar las opciones, todas las opciones correctas. Si tenemos una incorrecta y otra correcta, pues no cuenta la pregunta. Entonces, vamos con esta primera, que dice, se tiene la entrada de un algoritmo de QN con 90 por 90 por 3 de un juego de breakout, es decir, el proyecto 2. ¿Cuáles de estas opciones son las correctas? Les pregunto yo. Vamos a ver si de casualidad. Yo lo dije un poquito en la prepa de introducción. A ver, a ver, o sea, si es 90 por 3 ese 3 se refiere a los distintos colores RGB, ¿no? Hay un elemento importante en los modelos de aprendizaje reforzado. A ver, piensen en, ¿es realmente útil si yo le doy al modelo solo un fotograma? Exacto, solo un fotograma para hacer las estimaciones. Estamos hablando de un videojuego y queremos saber cuál es la acción más adecuada, el valor Q de ese estado y esa acción. La cosa es que ¿es suficiente con un solo fotograma? ¿A qué te refieres a fotograma? O sea, a que esté en blanco y negro la imagen. Si el modelo, la red de QN, a ver, exacto, la de QN recibe los datos. O sea, el objetivo es recibir el estado y que la red devuelva el valor Q para ese estado y una cierta acción. Y cada una de las acciones, perdón, cada una de las acciones posibles. Para Atari Breakout, ¿qué debe recibir esa red? Si queremos crear un agente que aprenda a jugar, ¿qué recibe? Una imagen de un estado en Ajá, específico, ¿no? Varias imágenes. ajá, recibe imágenes. ¿Qué recibe en particular? O sea, más específicamente, ¿qué imágenes recibe? A ver, En cierto punto del juego, ¿no? ajá, con eso, el, si el agente solo recibe esa imagen, será suficiente información para decidir qué hacer, porque la pelota, breakout con la pelotica, yo tengo un fotograma nada más, uno solo. La pelotica va a los ladrillos o está yendo hacia la barra, por ejemplo. Se está devolviendo, se está yendo. Esa información se puede determinar con un fotograma. No. ¿Ok? Entonces, la red de QN para breakout recibe imágenes. Ajá. En primer lugar, ¿qué tipo de imagen recibe? Con lo que tenemos acá. 90 por 90 por 3. ¿Qué recibe? Una imagen a color. También hay que contar yo diría que hay que contar el preprocesamiento. Ajá. A ver, también, ya. Él recibe imágenes. Entonces, con un fotograma no es suficiente. ¿Qué información me puede dar? ¿Qué otra información puedo usar para indicarle al modelo exacto en qué dirección va la pelota? ¿En qué, en qué punto temporal
está en el juego? No lo sé. Dímelo tú. A ver, él recibe imágenes. Necesita más información porque con un fotograma, solo un fotograma, no puede saberlo. ¿Qué hace la de QN? Agarra el fotograma, agarra el anterior, el justo anterior, y el justo el siguiente. O sea, sí, no es que no se dice si es el anterior más cercano y el siguiente más cercano. Que ahorita no me acuerdo cómo se dice la palabra. Se dice. Recibe tres fotogramas. Recibe tres. Ya en vez de hablar de canales, hablamos que la red recibe tres fotogramas de 90 por 90. Esto está demasiado grueso. De 90 por 90. No. Ok, Esto entonces son tres habiendo. imágenes distintas apiladas. Ajá, exacto. Estoy viendo preprocesado, tal, qué sé yo. Recibe esa información para así entender mucho mejor la situación. Porque es eso, si tú le das el fotograma, nada más, ella no va a entender, ella no va a entender qué sucede. Exacto, en qué dirección está yendo la pelota, si realmente está devolviéndose o está yendo hacia los ladrillos, por ejemplo. O sea, yo les digo la analogía tonta de la foto del sol. ¿Está atardeciendo esta noche o está amaneciendo? Con una sola foto. Necesitas tres fotos ordenadas para decir, ah, ok, está saliendo. No, está atardeciendo. Eso es lo que recibe la de QN. Son estas tres imágenes que son instantes de tiempo consecutivos de estos tamaños, 90 por 90. Entonces, la entrada, el formato es 90 por 90, evidentemente. Y las imágenes, son tres imágenes distintas apiladas. ¿Ok? La imagen es a color. em, yo no la pondría porque no, realmente la red no recibe. No, exacto. No lo recibe porque ya verán, lo que va a hacer es hacerles unas transformaciones, van a llevar la escala de grises. Tienen que llevar la escala de grises. Porque al final el color no aporta información. Lo que nos importa es dónde está la pelota, dónde está la barra y dónde están los ladrillos. Entonces el color realmente no importa. Y aparte, no solo harán un preprocesamiento de esa forma para las imágenes, sino que harán otras cosas. Por ejemplo, los bordes no interesan. Los puedes omitir. Ok. Se, ¿Se entendió? ¿Me explico? Sí, Ok. Entonces pasemos a la siguiente. Ahora echemos para atrás y veamos lo que les dije de los casos borde de la compuerta forget de una LSTM. Ajá, ¿cuál es? ¿Qué sucede? ¿Qué de estas afirmaciones son ciertas? ¿Cuáles creen que son ciertas? Bueno, si se acuerdan, yo, la verdad es que les voy a ser honesto, en este momento estoy buscando las fórmulas porque no me acuerdo. Se las voy a escribir para que lo tengan presente. Si de casualidad se acuerdan cómo era,
cómo se calculaban Bueno, las... y Ajá, justamente para mí lo del STM es lo que menos sé de todo lo que va para el examen 2. No te podría decir. ok. Bueno, vamos a ver. La LSTM, una evolución de las redes recurrentes. Y una evolución que resuelve el problema del gradiente desvaneciente. Porque, bueno, aquí, esto es, no sé por qué lo dibujo, podría buscarlo. Bueno, no voy a dibujar todas las compuertas acá. Esta va a ser una célula, ¿no? Aquí sale la estimación y aquí entra la entrada del tiempo t. El elemento, un elemento que usa la LSTM para resolver el problema del gradiente desvaneciente son los que se llaman las células. Las células. Las células de memoria. ¿Ok? Son estas. Esas células son calculadas con un conjunto de compuertas que están acá adentro. Creo que es mejor, vamos a sincerarnos y déjenme mostrarles la otra presentación. Esa es la de la semana 7. Mejor, si no nos complicamos la vida. Para algo las tengo. Ajá, aquí está. Esta es una célula en el STM. Una, una neurona en un cierto paso en el tiempo. Ella recibe la entrada, devuelve la estimación y aparte recibe la anterior, la célula de memoria anterior, la información que recuerda y un cierto estado oculto. Todas esas cosas se calculan usando estas compuertas que están acá. Esta F de T y T y OT. Esas son las compuertas que nos interesan ahora. La forget, la input y la output. También está la cgorrito T, que es la célula candidata, ¿no? Que es, digamos, vamos a ver cómo lo definí acá. Exacto, los datos que se pueden recordar u olvidar. ¿Qué información puedo tener ahí? ¿Ok? Esta forget, esta input y esta output podemos estudiarlas y ver qué sucede si una vale 1, si una vale 0, todos sus elementos valen 1, todos sus elementos valen 0 y así. Ellas se usan, como digo, para calcular la célula de memoria que va a pasar en el siguiente instante temporal y también permiten calcular el estado oculto y la estimación en ese instante t. Es una cosa medio rara, ¿no? Pero con esta incorporación de la célula de memoria, vuelvo y repito, lo que se resuelve es problemas del gradiente desvaneciente. ¿Ok? También estas compuertas están diseñadas de forma que con ciertos valores la información en la célula T, digamos, la célula están diseñadas para que con ciertos valores haya información, se retenga toda la información, se recuerde siempre o se olvide siempre. ¿Sí? Vamos a pasar acá. Aquí está la neurona y aquí están todas las fórmulas, los cálculos. Esto, estos dos elementos son quizás los que más nos interesan, en particular esto, la CDT, que es la célula, es la información que se va a usar en el siguiente instante de tiempo, que va a ser la memoria, es la información retenida
para los cálculos en el siguiente instante de tiempo. Fíjate que acá la, la C sub t usa la compuerta input y la forget. Esas compuertas input y forget, así como están definidas, dependiendo de los valores que tomen, van a permitirnos hacer que el modelo retenga cierta información, recuerde cierta información o descarte cierta información. ¿Ok? Nosotros podemos entonces hacernos preguntas, como por ejemplo, bueno, ¿qué pasa si la input, la input vale 0, si la forget vale 0, si la input vale 1 o si la forget vale 1? ¿Sí? ¿Se ve mejor? Bueno, eso Sí, es... sí, se entendió, se entendió. Ok, entonces voy a volver para acá. Y para que se recuerden. Ajá, entonces la información que se va a dar, la memoria que se le va a pasar a la célula en el siguiente instante de tiempo va a ser, que es esa información S sub t. Entonces es una función sigmoide de, vamos a ver, que yo también tengo que aprendérmelo. Input por la candidata más la anterior, no me va a caber, por la forget. A ver si es así. Sí, eso es. Y bueno, en general, pues todas las compuertas, input, forget y output, usan sigmoide. Entonces, bueno, esta nuevamente es de selección múltiple. Esta ya vimos que es correcta, usa sigmoide. Ajá, entonces, ¿qué sucede? ¿Qué creen que sucede si hacemos 1? En esta fórmula hacemos 1 la compuerta forget. ¿Qué creen que pasa? ¿Qué creen que pasa? Yo no sé. Si quieres lo puedes explicar tú sin preguntar porque la verdad es que no. Si eso vale 1, entonces el cálculo de la compuerta siguiente va a ser así. No, esto no. Ah, pues, ya, que voy a poner más 1. T menos 1. Se calcula así. Entonces, esto me representa que esto me representa la información, la memoria que yo estoy recibiendo para hacer los cálculos. Que yo estoy recibiendo. Es la forget que yo estoy recibiendo. Entonces, la memoria, el cálculo de la memoria siguiente, lo que va a hacer es tomar en cuenta todo lo que ella reciba. Básicamente, es eso. Porque como es 1, no estoy descartando ninguna información de la célula de la memoria anterior.
¿sí? Ah, aquí, yo decía esto, aquí me faltó una opción, ¿sí? Entonces, esta opción no es. No es porque, bueno, si es uno, entonces toma, de hecho, recuerda todo, pues. Ahora, aquí no es, no es esta opción, es los elementos, elementos en cero, olvidan. Ajá. Entonces, aquí, en esta ecuación, otra vez, si la compuerta, si f de t es igual a cero, bueno, todo esto se anula. No retengo nada de información, no estoy usando nada de la información que me devuelve antes, ni la usaré. O sea, estoy descartando toda la memoria que tengo. Entonces, si esa compuerta vale cero, bueno, se va a olvidar. Entonces, esta es la otra opción. Correcto. ¿Ok? Vale. Entonces, ¿se entendió? ¿Hay alguna duda con esto? Igual en la prepa correspondiente profundizamos más en esto. Sí, yo creo que después de esta prepa me voy a ir a echar un ojo a esa prepa bien. Chévere. Ajá, ahora veamos. Aplicaciones de tipos de redes recurrentes. Entonces, es un ejemplo de arquitectura many-to-many de las redes recurrentes. Aquí, aquí hay otra pista. Bueno, aquí hay más de una respuesta correcta. Otra vez. ¿Cuáles creen que sean? Recuerden que many-to-many es recibo por cada paso en el tiempo recibo entrada y por cada paso en el tiempo devuelvo salidas. Recibo x de t, x sub t y devuelvo y sub t por cada paso en el tiempo. ¿Cuál creen, ¿Cuáles creen que sean estas, perdón, cuáles creen que sean estas opciones correctas? Mm, no estoy seguro. Em, bueno, vamos caso por caso. Si yo quiero traducir con un modelo recurrente, quiero traducir un párrafo del español al inglés. Para traducir, ¿qué información necesito? Rápido, el El texto. texto que quieres, el Ajá, texto que quieres. el texto que quieres traducir. Y necesitas todo el texto, ¿no? Necesitas para traducir, o sea, como quieres literal escribir el mismo texto en otro idioma, necesitas todas las palabras. Si la tokenización es por palabras, todas las palabras. Y cuando, ¿qué quieres que te devuelva? ¿Qué quieres que te devuelva el modelo? Rápido también, rápido. Palabras traducidas. Palabras. Ajá, exacto. Otro texto. Bueno, eso es un many to many, al final. Tienes que recibir un conjunto de palabras. Vas por cada instante del tiempo recibiéndolas y
por cada instante de tiempo devuelves many to many. Claro, este es un many to many particular, este es un many to many no solapado, no solapado, sí, no solapado. No solapado porque, claro, tú para traducir tienes que tener todo el texto primero para captar los contextos y luego devolver el texto traducido. Bien, pero aquí te preguntan nada más de many to many. No te preguntan many to many solapado o no solapado, no, many to many. Entonces traducción es una de las correctas. Una de las correctas. Part of speech, análisis gramatical. ¿Qué recibo yo para análisis gramatical? No sé muy bien qué es part of speech. Análisis gramatical. Análisis del discurso, sujeto, verbo, predicado, complemento directo. Esa identificación. Pero que se supone que debe devolver la red ahí. Una clasificación por palabra de qué es, pues, cada palabra. O sea, María Mm. está comiendo. María es el sujeto. Está es el verbo. Bueno, está comiendo es el verbo. O está comiendo pasta. Estaba comiendo verbo. Pero lo Pasta, hace como complemento directo. clasificación. O sea, los Me, clasifica, pues. sí, sí, claro. Entonces, en teoría, no. No. Tú estás analizando palabra a palabra. ¿A qué recibes? El texto. Pero tú, por cada palabra, vas a hacer una, vas a clasificar, ¿no? Por cada palabra que tú vas recibiendo y vas sabiendo qué es gramaticalmente cada palabra en la oración, que te devuelve al final. Claro, no, Una clasificación. mi objetivo O no es, sea, sería no es como, clasificar una palabra. Aquí, claro, aquí se supone que yo estoy haciendo el análisis completo. claro, pero supongo que tú ves, porque claro, hay palabras que pueden ser uno dependiendo del contexto, ¿no? Pero sería más como many to one, puede ser. El tema es que estás clasificando cada palabra. O sea, bueno, Pero aquí se pasa supone. palabra por palabra. Exacto, sí. O sea, tú vas Y si, procesando y vas sujeto, María. O sea, María, sujeto. Eh, em, corre, verbo. En la calle, tal. En preposición, tal. Y así. Preposición, sí, creo. El punto es que te tiene que devolver varias entradas porque es una clasificación por cada cosa. ¿Sí? bueno, si es así, entonces sí podría ser un ejemplo de many to many. Exacto. Claro, puede ser que tú quieras analizar solo una palabra. Ah, bueno, ahí sí, evidentemente es una salida nada más. Entonces, María está comiendo en el campo y quieres saber qué es María. Bueno, ahí sí analiza toda la oración y devuelve la estimación. Ah, María es el sujeto. Aquí se supone que es un análisis completo, como si estuvieras, como en lengua, en lenguaje, estuvieras analizando una oración gramaticalmente. Este es el sujeto, este es el verbo, el complemento directo, esto es un nexo, esto es tal, tal. Eso es part of speech. Eh, igual en una, en una página que puso el profe sobre este tema,
está, detalla un poco los tipos de arquitecturas según cantidad de salidas y cantidad de entradas de las redes recurrentes. Ajá, y clasificación de sentimientos. Bueno, eh, aquí lo que pasa, si recibe muchas entradas, conforme dan los pasos en el tiempo, pero clasificas toda la oración. Das, recibes toda la oración y dices, ah, bueno, triste, o sea, tristeza, No, ese felicidad, sí que es many to one. exacto. Entonces aquí esta no aplica. Y bueno, evidentemente, ninguna de las anteriores tampoco es, entonces así queda. ¿Ok? Bien, volvamos a DQN. La función de costo del algoritmo de QN, ¿qué contiene? ¿Qué contiene? Bueno, hay una que no se los voy a preguntar ni siquiera, que esta no es. Pues. Y, no sé qué significa y, ni siquiera. Entonces no. ¿Qué contiene? Recordemos que la función de costo se calcula usando la red target y la red real. Creo que ahí ya les dije toda la respuesta, de hecho. Bueno, la B y la C. Sí, exacto. Claro, aquí es confuso con esto, pero es que no es tan así de la Q, no, no es, no es solo la Q del estado siguiente dada la acción. No, tienes que maximizar, hallar el máximo sobre las acciones de esta Q y sumarle la recompensa. Y ahí es que obtienes el valor de la target. Aunque aquí, no sé si aquí habría una apóstrofe, la verdad es que esas sutilezas en las notaciones son complicadas. Pero sí, esta debería ser esta. No me acuerdo, esta salió en mi parcial, no me acuerdo si fue así, pero bueno, nada. Sigamos con aprendizaje reforzado y ahora hay que leer bien esta pregunta. Se debe elegir la siguiente acción con el algoritmo de Q-Learning. ¿Cómo se elige esa acción? Se elige el máximo sobre A de los Q, se elige aleatoriamente sobre A. ¿Esa acción dependerá del epsilon y el número aleatorio n o ninguna? ¿Cuál creen que sea? No lo sé. Ok. Lo que la gente, en lo que la gente se confunde mucho es en esto. Elegir la siguiente acción. Es elegir la siguiente acción. No me están hablando de política óptima ni nada por el estilo. Es qué va a elegir el agente, qué va a decidir hacer el agente en el siguiente paso. No me están hablando de política óptima, porque la gente va de cajón a esta. Y no, porque ese es el criterio para elegir, adquirir una nueva o incorporar una nueva acción en la política óptima. Entonces, esta no es, porque me están hablando de siguiente acción. Siguiente acción. Y estamos en Q-Learning.
no estamos ni en value iteration ni en policy iteration. Si estamos en Q-learning, intrínsecamente estamos con epsilon greedy. Y epsilon greedy me establece que con una probabilidad de epsilon exploro, si mal no recuerdo, y con una probabilidad de 1 menos epsilon exploto. Bueno, exploro, la gente. Y evidentemente se genera un número aleatorio tal que si n, un número aleatorio n, tal que si n es menor que epsilon, entonces explora. Si n es, si no, explota. La acción, por tanto, sobre Q-Learning, solo la acción que va a hacer el agente en general, la siguiente acción que va a tomar, va a depender de ese epsilon y el número aleatorio n. Ahí lo vimos en la prepa correspondiente. Si es un epsilon más grande, es más probable que explore. Por tanto, es muy poco probable que explote. Y al revés. ¿Ok? Déjame ver si... Que sí. Bueno, no lo voy a buscar. No lo voy a buscar ahora. Si mal no recuerdo, con la probabilidad de epsilon explora y 1 menos epsilon explota. Si mal no recuerdo. De todas formas, eso no importa tanto para esta pregunta. Lo que importa entender es que habla de la siguiente acción. Elegir la siguiente acción. Y punto pelota. Entonces, es esto. Esta está correcta. O sea, a ver, ambas están correctas por cómo es epsilon greedy, pero esta es la más correcta. Esta es la más correcta. Bueno, no, perdón, esta no. Esta es para la política óptima. Esta es la más correcta. La más correcta. ¿Ok? Esto es cuando estemos explorando y esto es cuando estemos explotando. ¿Ok? Entonces, sigamos. Volvemos con el STM, por lo que les voy a volver a escribir la fórmula, porque la vamos a necesitar. Vamos. Ah, no, sí. Bueno, no importa el orden. Aquí creo que está. Está así. Ok. Entonces, la compuerta input. Ahora estamos hablando de la input. Bueno, ya lo vimos antes. Usa la función sigmoide para calcularse. Pero ¿cuándo recuerda? ¿Con 1 o con 0? O sea, lo que hay que hacer es sustituir 1 y 0 aquí. ¿Cuál será la correcta? Si yo pongo 0 aquí, se me desvanece todo esto. No tengo célula candidata. ¿Ok? Si pongo 1, tomo todo lo que tenga en la célula candidata. Tomo en cuenta siempre esta información. Yo quiero retener, yo quiero que mi neurona de mi red retenga toda la información. Si hago, Entonces, cuando tiene uno. ujú, exacto, cuando tiene 1. Cuando tiene 0, como digo, esto se va, entonces estás olvidando todo.
No estás tomando en cuenta la parte candidata, pues. Un poco extraño, ¿no? Pero es así, es así, es así, es así. Ahora, estas creo que ya son todas de aprendizaje reforzado. Entonces, volvemos con epsilon. Los benditos epsilons. Epsilon, ¿qué determina? Condición de parada de value iteration, de policy iteration, la selección de la política óptima o ninguna de las anteriores. ¿Cuál creen que sea? El profesor habló que hay que saber determinar qué epsilon se está hablando. Ok, bueno, aquí por las opciones nos habla probablemente del de value iteration, pues el primero que estamos... Bueno, el que es el de condición de parada. Bueno, ya les dije una respuesta. La condición de parada. Ok, la condición de parada. Ahora, la selección de la política óptima, eso es también medio filosófico, porque si hablamos de value iteration, si tú pones un epsilon muy grande, vas a evitar que se haya la política óptima, pero realmente tú no conoces cuál es esta política óptima. Yo la marcaría también, porque en epsilon greedy también la puede determinar. Sí, la puede determinar. Dependiendo del epsilon, bueno, si aquí saltamos al segundo epsilon, eh, claro, tienes un balance, dependiendo del epsilon, tendrás un balance de exploración y de explotación. Entonces, probablemente haya una política u otra dependiendo de ese balance. Yo marcaría las dos. Yo marcaría las dos. Y bueno, sí, 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 con value iteration también. Porque dependiendo del epsilon, value iteration se detendrás en una política u otra, distinta. Así que yo la dejaría así las dos. Ujú. Ok. No sé si hay alguna duda con esto. Supongo que no. Y bueno, otra vez volvemos a DQN. En particular con el cálculo de la Q-target. Ok, esto yo no sé, esto apareció en un parcial. No entendí por qué el profe puso esto. Porque, bueno, dependiendo de qué Q sea, tú lo calculas de una forma u otra. No sé. Entonces, yo pensé como que esto se podría omitir. O sea, yo le preguntaría al profe realmente por cuál de las dos está preguntando. ¿Por la Q-target? ¿Por la Q real? Yo le respondí como si esto no existiera. Entonces, en el algoritmo de QN, la Q-target, ¿qué contiene? ¿Qué usa para calcularse? Bueno, esto también
poco detallista esta pregunta. Recordemos que tenemos la red real y bueno, la red target, ¿no? Red target. Entonces, esta se alimenta del estado S y esta se alimenta del estado S', del estado S del estado S'. La red target es como si estuviéramos hablando de Q-Learning. De hecho, o sea, bueno, Deep Q Network, la Q es por valores Q. Pero en general, este algoritmo se implementa con Q-Learning. En la prepa anterior, el pseudocódigo que estaba ahí se implementaba con Q-Learning. O sea, ¿qué quiere decir? Que para yo calcular el costo de esta red me va a estimar los valores Q de ese estado S, que debería ponerlo mayúscula, del estado S, bueno, un vector de valores Q, ¿no? Valores Q del estado S mayúscula por cada acción. Y esta red target me va a devolver valores Q también, pero esos valores Q están sujetos a Q-Learning. Es decir, esa va a ser una estimación donde se añade la recompensa y se maximiza sobre A. Cónchale, me boto. Es que ajá, se maximiza sobre ese estado. ¿Ok? Es como si fuera Q-Learning. Entonces, para calcular la target, necesito la recompensa actual y... Ah, aquí es. Si no me equivoco es A'. Claro, porque es la siguiente acción. Y aquí, estas dos. Es esta y esta. Estas dos. La recompensa actual y la estimación Q. Ok. De hecho, les voy a mostrar que aquí... Ah, no, no es esta. Es la de semana 10 si la consigo. No, semana 9. Aquí. Aquí. Entonces, dependiendo de si el estado no es terminal o no terminal, si es terminal, devuelve la recompensa. Y si no es terminal, pues usa Q-Learning, pues, con el máximo. ¿Ok? No sé si tienen alguna otra duda. ¿Dónde está? Voy a volver.
¿sí? Todo, todo claro. Todo bien. Bueno, bueno, estas son las preguntas de, de selección. Vamos a ver aquí. Vamos a ver. ¿Dónde está la carpeta aquí? A ver aquí un poquito las de desarrollo, ya que tenemos chance. Bueno, aquí tienen preguntas de lo que ya hemos visto, ¿no? Porque existe la arquitectura LSTM, lo que es lo que sucede dependiendo de los valores de la input y la output. Ah, bueno, tienen hasta de qué sucede si la output vale 1, siempre. Esta es una que me salió a mí en el parcial, no la he respondido, pero bueno, la puedo responder ahora un poco, porque es importante usar algoritmos como Word2Vec para la entrada de redes recurrentes. Bueno, básicamente por todas las ventajas que hemos visto, ¿no? Que es una representación por características, usa más eficiente la memoria, permite establecer relaciones entre las representaciones, cuando, recordemos cuando eh, reducimos dimensionalmente esos vectores, pues, y los graficamos en el plano, bueno, vemos que tienen esas relaciones en las regiones, ¿no? A diferencia de simplemente usar one hot, que, bueno, lo contrario, que usa, eh, desperdicia la memoria, no permite hallar relaciones, etcétera. Las características que presentan, bueno, son eso. Tienen, están relacionadas entre sí porque combinados pueden generar nuevos vectores, pueden generar nuevos vectores y bueno, se calculan intrínsecamente con las redes recurrentes. Las redes se entrenan bajo un aprendizaje no supervisado y hallan las relaciones. ¿Ok? Luego podría calcular otros sumándolos, combinándolos. Evidentemente esa combinación va a devolver resultados que estarán sujetos al sesgo del texto con el que fue entrenado el modelo, con el que fue entrenado el modelo, ¿sí? Que es lo que vimos en la prepa anterior. Luego, bueno, tenemos ejercicios em, con embeddings, cálculos de tamaños de embeddings. Por ejemplo, acá tienen este tweet de tantos caracteres máximo. ¿Cuántos, bueno, es posible conocer cuántos pasos en el tiempo se hacen? Bueno, aquí parece que sí, porque te dan el tope de caracteres, pero han habido preguntas en las que no te dan el tope, entonces, bueno, con el tope, pues podrías exacto tener este ejemplo de tweet, que es una letra separada por espacio, por ejemplo. Entonces, en este caso eh, si son por palabras, bueno, 70 pasos en el tiempo, sí. Luego los tamaños, como les digo, que los tamaños, recordemos la matriz de embedding, depende de la cantidad de características y depende del vocabulario. Y el vector de embeddings, evidentemente,
tiene que tener el mismo número de características, pero ser un vector nada más. ¿Ok? Y uso el one-hot, multiplico la matriz de embeddings por el vector one-hot para extraer de la matriz de embeddings el vector de embedding que va a usar la red. Y bueno, ya aquí está todo lo que hemos visto de, por ejemplo, de QN, la función de costo, porque la existencia de una Q-referencia, que es Q-real, y un Q-target. Luego la explicación de la arquitectura, las diferencias entre QLearning y Salsa que son importantes, ¿no? Que uno es funcionalmente, QLearning busca caminos más cortos porque maximiza, es voraz, maximiza los valores Q para elegir la política. En cambio, Sarsa se puede decir que es caminos más largos y seguros, por ejemplo. Y bueno, matemáticamente eso, es más o menos lo mismo. QLearning, bueno, aparte QLearning es off policy, porque para la política óptima se elige a través del máximo de los Q-values, y Sarsa es on policy, porque los Q-values se calculan y se actualizan en función de la política actual. Eso es importante tenerlo en cuenta. De todas formas, ahí está escrito. Y bueno, este es uno que probablemente les salga, que nos dan un ambiente. Bueno, en la figura no hay figura, pero es un rectángulo que tiene tres espacios, ¿no? Tiene tres estados. Los, los estados bordes, el del extremo izquierdo es -1 y el del extremo derecho es +1. Y el agente empieza en la celda central. La cosa es que aquí no puedo rayar. Pero bueno, nos lo imaginamos. Entonces empieza la celda central y solo puede o ir a la derecha o ir a la izquierda. Para la probabilidad de elegir la derecha, se tiene esta, que está acá. O sea, de la probabilidad de realmente ir a la derecha, de elegir ir a la derecha partiendo desde el centro y terminando yendo a la derecha, es 60%. Si se queda, si elige ir a la derecha, pero se queda, tiene 20%. Y si elige ir a la derecha, pero realmente va a la izquierda, es 20% también. Y luego nos dan las otras probabilidades. Más o menos lo mismo. O sea, tenemos una política estocástica. Porque la elección de la acción depende de una distribución de probabilidad. O sea, yo podría estar aquí sentado y pensar en ir a un sitio, pero realmente por probabilidad me quedo en el mismo sitio. Aquí están todas las probabilidades, ¿no? Aquí ese S-1 es el estado de la izquierda, este es el centro, ese sub 0, y ese 1 es el estado de la derecha. Por los datos obtenemos todas estas probabilidades. Entonces, por ejemplo, estando desde el estado 0, desde el medio, y yendo a la derecha, pero terminando en el mismo sitio, tengo una probabilidad de 0,2, porque nos los dijeron acá. Aquí. Luego, si estoy en en ese mismo estado, voy a la derecha, pero termino yendo a la izquierda, también tiene 0,2 de probabilidad. Entonces, para acá, lo que tenemos que hacer es ver bien cuáles son las probabilidades de transición. Y nos preguntan, ¿cuál es la política óptima? ¿Qué algoritmo usamos? Bueno, igual como es un ambiente tan sencillo, es muy fácil ver
eh, ¿cuál es la óptima? Solo tenemos los tres estados. En este caso es ir siempre hacia la derecha. ¿Ok? Y aquí vamos a usar policy iteration. A partir de la política subóptima, ta, ta, ta. Partimos de una política subóptima y ahí vamos modificando la política para ver si puede mejorar. Entonces, en este caso, déjame ver. Ok. Ah, lo menciona más acá. Empezamos con una política subóptima pi que indica siempre mover hacia a la izquierda, ¿no? Porque bueno, sabemos, como digo, sabemos como el ambiente es muy sencillo que moverse a la derecha es lo más favorable. Entonces aquí, para efectos del ejercicio, comenzamos siempre moviéndonos a la izquierda. Y tomamos un gamma igual a 0,95, que es lo más usual. Entonces sabemos que los valores Q se calculan de esta forma, que al final terminan siendo los value states. Y lo que hacemos es calcular los value states por cada estado. Lo calculamos, sustituimos y bueno, podemos con la política, sobre esa política, conocer el valor del estado inicial. Entonces, conocemos esos valores iniciales, no, esos valores de estado, y elegimos cambiar alguna acción. Entonces, al final, como solo se puede cambiar una acción, que es ir a la izquierda o ir a la derecha, entonces la política óptima pi estrella será siempre ir a la derecha. Si lo actualizamos, bueno, va a mejorar los valores de los estados. ¿Por qué calculamos solo este estado? Porque los otros estados nos lo mencionan acá, si no me equivoco. Bueno, no nos los mencionan, pero los otros estados al final son terminales. A ver, ¿ves? Exacto, los estados de los bordes son terminales. Por eso es que calculamos este nada más. Sí. Entonces, bueno, esa es la lección de la política. Luego puede preguntar otra cosa, que es cuál sería la diferencia en el tiempo de convergencia entre resolver este problema con value iteration y con policy iteration. Problema. Entonces, dependiendo de la elección del epsilon, va a cambiar cómo converge value iteration, ¿no? Por lo que vimos. Y bueno, de policy iteration no debería cambiar porque, bueno, epsilon, ahí no se involucra epsilon, pues, no se usa epsilon. Y también, si se quisiera aumentar el tiempo de convergencia de value iteration con respecto al de policy, ¿qué se tiene que hacer? Bueno, como la condición de parada de value iteration viene dada por estos valores de todos los estados, lo que vamos a hacer es modificar elementos del ambiente. Por ejemplo, cambiar recompensas. ¿Sí? Porque para value iteration, lo que nos interesa son los valores de las recompensas, ¿no? Aparte del gamma y todo eso. El valor de los estados. Entonces lo que se hace es cambiar las recompensas. En particular, reducirlas.
Cambiar los estados puede ayudar también, ya que mientras más estados, más funciones de valor hay que calcular. ¿Ok? Bueno, y de paso nos preguntan qué cambiaría en el estado, en el ambiente, perdón. Entonces, bueno, esas son más o menos las preguntas de desarrollo. Ujú. Entonces, déjenme que lo voy a ver algo aquí. No sé si tienen alguna otra duda de todos estos contenidos. A ver algo acá. Ajá. Ven, al final, en general, aquí, todos estos valores, todos estos estados, S-1 y S1 son estados terminales, que es lo que les decía. O sea, y lo que trata esta pregunta aquí, ¿no? Que si ese es un estado terminal, claro, le van a otorgar una recompensa a la gente, pero realmente ¿cuál es el valor de ese? Es ninguno, ninguno, porque al final, pasó, sí, porque al final, eh, esto vale, porque al final termina aquí el episodio, por ejemplo, porque no hay más allá. Si es estado terminal, no hay valores más allá. Entonces, em, bueno, esto sería todo por esta prepa. Disculpen lo largo otra vez, pero bueno, quería que vieran, quería que viéramos las partes de desarrollo. Entonces, nada, cualquier cosa, cualquier duda me escriben, yo les respondo en cuanto pueda. Y bueno, si tienen alguna duda del proyecto, también. Yo sé que muy probablemente no van a comenzarlo estos días porque van a estar estudiando para el parcial, pero bueno, cuando llegue el momento, me preguntan. Y, y ya, eso sería todo. Entonces, bueno, muchas gracias por asistir, por todas em, por todo lo que han hecho trabajos bien chéveres, me han gustado, la verdad, un grupo que ha sido bastante participativo. Sigan así, espero que sigan así para el próximo proyecto y nada, nos estamos viendo. Así que, bueno, muchos éxitos y nos vemos. Ok, entonces voy a dejar de compartir. Nada, nos vemos en una próxima ocasión. Por ahí, cualquier duda, vuelvo y repito, me escriben. Y eso es todo. Hasta luego.